Saludos miembros Elite, tenemos aquí la segunda entrega de este armable del Bumblebee. El precio se va a seguir manteniendo en 240 pesos mexicanos y tenemos esta entrega doble. Y antes de empezar este video, recuerden que nuestro patrocinador Iron Pax Toy Store, esta tienda en Facebook, pueden estar consiguiendo todos estos fascículos y más colecciones que están ahorita en circulación dentro de la República Mexicana. También recuerden que tienen distintas formas de pago y hace envíos a toda la República Mexicana y a diversos países del mundo entero. Entonces recuerda que tu mejor opción para estar teniendo fascículos atrasados o estar adquiriendo los nuevos lanzamientos de coleccionables, Iron Pax Toy Store es tu mejor opción. Les dejo en la parte de abajo el link de la página de internet en Facebook. Entonces recuerda que si a ti te hace falta algún número en especial o quieres iniciar alguna de estas colecciones, lo que yo te recomiendo es Iron Pax Toy Store, esta tienda en Facebook de coleccionables y figuras de acción. Y no te olvides de darle like a la tienda de Iron Pax Toy Store. Y bueno, en esta primera parte tenemos como siempre el fascículo impreso y tenemos las piezas las vemos al último y nos enfocamos rápidamente en este fascículo de la cabeza. Llegamos a tener en las primeras páginas. En esta ocasión estaremos viendo el Autobot Ratchet con la ficha técnica de este Transformers. Siguiente página, tenemos la sección de Bumblebee al 100% con más información exclusiva. Luego llegamos a tener este pequeño póster de Ratchet que es perteneciente a este fascículo. Y ya por último, en el paso a paso estaremos haciendo el armado de la cabeza en la primera parte. En la contraportada, todas las entregas para estar armando este Bumblebee. Ya estamos en la cabeza, parte número 1. Y recuerden que en la parte número 2 vamos a estar viendo todo el conjunto. Ya vamos a estar armando toda la cabeza. Regresamos rápidamente a la página donde está la instrucción de montaje para estar colocando del lado derecho todas nuestras piezas. Aquí una cosa muy importante y con mucha atención: las piezas 3G y 3F, que es parte móvil derecha del cuello y la parte móvil izquierda, parece ser que en algunos fascículos se están repitiendo, no están colocando bien esas piezas. Hay que tener bastante cuidado cuando ustedes estén comprando estos fascículos. Revisen bien que las piezas que no sean iguales, tienen que ser asimétricas. Y bueno, para este paso vamos a estar necesitando primero la pieza 3A, que es el lateral derecho de Bumblebee, esta pieza plástica. Y después vamos a estar necesitando una de las piezas más pequeñas, que es la 3B, esta pieza en color amarillo, que casi por lo general todas las piezas en color amarilla son die cast. Esta parece ser que es únicamente de plástico. La vamos a estar colocando en la parte superior con el pivote en la parte en medio y el detalle amarillo hacia la parte trasera. Vamos a colocar de esta forma. Aquí en mi caso me queda bastante suelto. Eso vamos a ver si después se va a estar componiendo. Después vamos utilizando la pieza más grande, la 3C, que es esta de color amarillo. Esta va exactamente en el contorno de la parte de la cabeza. Lo vamos a estar colocando de esta forma, que coincidan todos los pivotes. Apretamos hasta el fondo con cuidado, ya que estos pivotes se pueden estar lastimando. Hay que meterlos correctamente y estar haciendo poco a poco la presión hacia abajo. Tenemos que hacer bastante fuerza de presión. Debe de estar completamente bien embonadas estas dos piezas, plateada y amarilla, que quede bien embonado. A veces necesitamos cubrir con un paño y hacer un poquito de presión con el mango del martillo. Para este siguiente paso vamos a estar necesitando la toma de aire, la 3D, y aquí vamos a estar utilizando un tornillo. Sabemos que en esta ocasión hemos tenido problemas con estos tornillos, entonces para solucionar todo esto vamos a agarrar el tornillo y después necesitamos estas lijas bastante rígidas de acero y vamos a estar rebajando el tornillo hasta una tercera parte. En esta ocasión este tornillo no está tan largo, entonces aquí no hay ningún problema. De todos modos, yo lo que sí les recomiendo es vamos a estar rebajando este tornillo, no tanto como una tercera parte, sería una cuarta parte, esto para que esté entrando perfectamente. Entonces aquí ya estamos rebajando, nos va a llevar un poquito de tiempo. Si ustedes tienen algún Dremel con cabeza de punta de diamante, puede ser muchísimo más rápido, pero si no es así, pues lo pueden estar haciendo con esas lijas. La pueden estar haciendo también con una lija
de uñas, pero esta lija de uñas les va a costar muchísimo más trabajo y se va a estar tardando más. Aparte que la lija de uña pues se puede estar desgastando demasiado y pues no nos va a estar sirviendo. Podemos estar utilizando una con estrías más cerradas para que el desbaste sea mayor. Ya que elijamos el tornillo, aquí vamos a colocar la toma de aire en uno de los costados. La toma de aire tiene que ir en la parte frontal, el pivote en la parte de en medio. Nos tiene que quedar de esta forma y en la parte interna aquí vamos a estar colocando el único tornillo AM que nos viene en este fascículo. Y bueno, para esto vamos a estar utilizando también unas pinzas. Vamos a estar colocando el tornillo en este recorrido de tornillo. De esta forma agarramos la toma de aire, la podemos colocar en la parte posterior, únicamente que esté bien colocada. Va a sobresalir el tornillo y aquí viene otra recomendación para este armado. Vamos a estar agarrando con un desarmador que entre perfectamente a la cabeza y vamos a estar haciendo varias vueltas en sentido contrario a las manecillas del reloj. Aquí es muy importante que no únicamente hagamos 2 vueltas como lo que estamos acostumbrados, sino estemos haciendo muchas más vueltas en sentido contrario a las manecillas del reloj. Nos está ayudando aquí a estar haciendo un poquito más puro del tornillo y aparte vamos a estar quitando también la pintura de la pieza die-cast. Recordemos que todas estas piezas que van atornilladas son die-cast y nos está costando trabajo estarlas colocando ya que los tornillos son de muy baja calidad. Entonces aquí, ya que le hicimos varios giros en sentido contrario, sabemos que cae perfectamente y ahora sí vamos a estar apretando poco a poco la forma más recta posible para no estar deformando este tornillo y vamos a estar apretando hasta el fondo. También otra recomendación para estar atornillando estos tornillos de muy baja calidad, vamos a estar utilizando una punta plana PH00 de 1.8 milímetros. Esto para que en esta cabeza que es desde cruz únicamente estaremos utilizando una de las partes de la hendidura de la cabeza, así que si nosotros estamos variando una de las partes podemos estar utilizando otra. Esta es una técnica que podemos estar salvando los tornillos. Gracias a esto vamos a poder estar atornillando perfectamente, pero con mucho cuidado, ya que sabemos que los tornillos de la cabeza son de muy mala calidad y se están barriendo bastante. Entonces recuerden que estar utilizando estas puntas PH de 1.8 milímetros en punta plana. Entonces aquí vamos a sentir que va a estar entrando mucho mejor. Llegamos al tope y no vamos a estar ejerciendo más fuerza de rotación, ya que podemos estar lastimando estas piezas y nada más únicamente vamos a ver que sí quede perfectamente bien embonado, que no tenga aire o separación entre las piezas y así nos tiene que quedar de esta forma. En el siguiente paso, este es en el paso que les digo que hay unas piezas que vienen iguales, que no están colocando las diferentes. Vamos a estar utilizando la pieza 3E, vamos a trabajar en la parte posterior y vamos a estar colocando en estas entradas esféricas los 2 detalles, el 3G y el 3F, que es la parte móvil derecha del cuello con la parte móvil izquierda. Para estar colocando esta pieza vamos a ver que es un estilo de trapecio, la parte más pequeña hacia la parte de arriba que tiene este pequeño detalle de rebaba y la más grande en la parte de abajo. Vamos a estar utilizando la pieza 4F. Lamentablemente aquí no tenemos ninguna señalización de cuál es la izquierda y la derecha, pero cuando nosotros lo pongamos, lo vamos a poner de nuestro lado derecho. Aquí vamos a estar haciendo una fuerza hacia la parte de adentro, con mucho cuidado también porque se puede estar rompiendo. Hacemos presión y hacemos un poquito de giro. Sentimos que cae y tiene un pequeño clic. Entonces recuerden que esta pieza nos debe quedar de esta forma, mayormente con el ángulo hacia la derecha. Vamos a estar haciendo exactamente lo mismo con la otra pieza. La colocamos como es un pivote de esfera, cuesta un poquito de trabajo, entonces vamos a estar girando con mucha precaución porque podemos estar rompiendo la pieza y embonamos hasta el fondo hasta que sintamos el clic. Aquí también tenemos un ejemplo de cómo quedan las piezas, bien puesta y mal puesta. Por ejemplo, la que tengo del lado derecha está bien embonada y la del lado izquierdo está muy mal embonada, entonces tenemos que empujar más la del lado izquierdo para que entre perfectamente. Realmente cuesta un poquito de trabajo. Podemos estar girando. También la técnica es estarlas metiendo, estar haciendo la presión hacia el frente, hacia adentro y estarlas moviendo hacia arriba y abajo o laterales, también combinando con el giro, pero mayormente entran si las metemos.
como lo que estoy haciendo ahorita en la cámara, de arriba hacia abajo y haciendo la presión para adentro para que entre perfectamente. Nos tiene que quedar de esta forma esta pieza y la vamos a estar colocando en la cabeza. Va a ir en la parte posterior donde está la entrada de aire. Aquí únicamente la vamos a embonar, queda de esta forma, no tiene tanto movimiento. Yo creo que estas piezas es únicamente para estar tapando algunas articulaciones de la cabeza. Lo único que no me gustó tanto es que esta pieza sí, a mí en lo particular, queda un poquito flojo. Creo que después lo podemos estar colocando a lo mejor una gota de pegamento interna. Vamos a estar viendo si la otra pieza queda igual. Si queda igual, pues ya lo podemos dejar así, al fin que no se puede estar cayendo. Ya por último vamos a estar utilizando la pieza 3H, la articulación de la cabeza, y la vamos a estar colocando en la parte de en medio, exactamente en medio. Únicamente va en los pivotes de en medio. Cabe perfectamente. Aquí vamos a estar buscando cuál es el pivote correspondiente a esta cabeza y empujamos. Nos tiene que quedar de esta forma. Esta primera parte de la segunda entrega, pues tenemos que estar checando bien dos piezas, lo que es el tornillo y las piezas que son móviles en la parte posterior. Hay que tener bastante cuidado y así nos tiene que quedar nuestra cabeza. Hay que tener bastante cuidado con las piezas, que no se nos vayan a estar cayendo para no estarlas perdiendo. Con esto vamos a estar finalizando el ensamblaje de esta segunda entrega, la parte 1. Y pues bueno amigos, con esta imagen llegamos al final del video. Una de las cosas que me han estado preguntando muchísimo en el canal es que si recomiendo este coleccionable. A pesar de que es un armado un poquito difícil o para avanzados, yo los recomiendo ampliamente, ya que el final va a ser espectacular. Vamos a tener un muy buen modelo de Bumblebee, bastante grande. Realmente es una muy buena opción. Yo sí se los recomiendo. Pero recuerden que es uno de los armables que deben de tener un poquito más de tiempo, un poquito más de experiencia, o si no llegan a tener experiencia, este armable se los va a dar, ya que vamos a estar haciendo algunas modificaciones para que esté perfectamente bien ensamblado. Si tienes alguna duda o comentario, por favor déjamelo abajo en los comentarios. Suscríbete al canal sin antes de activar la campanita para que no te pierdas este y muchísimo más coleccionables que tenemos dentro del canal. Yo como siempre les mando un fuerte abrazo, un gran saludo, pero sobre todo recuerden que nos vemos la próxima.